paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo nuevamente desde la República del Perú, desde la ciudad capital de Lima. Amados hermanos, como estamos dictando el curso de desarrollo de los fundamentos de la ley de Dios, esta es la segunda semana y vamos a impartir la lección 2. Como hemos visto en la primera lección de la semana pasada, acerca del propósito de Dios para que dé la ley real que rige no solamente toda la humanidad, sino toda la creación, todo el universo. Esta ley es un decreto de Dios, es una ley real que es para todo humano. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que en el tiempo antiguo se dio a conocer mediante Moisés para que el hombre perfeccione su camino y logre el temor de Dios, la santidad. Entonces nosotros desde un principio tenemos que saber que Dios hizo al hombre recto, justo, en otras palabras, perfecto. Como dice el libro de Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Es decir, el hombre, como fue creado con libre albedrío, hermanos, quiso conocer la frontera más allá de la ley de Dios. Es decir, conocer qué es lo que pasa si desobedecen a Dios. Y ahí vino la transgresión de Adán, pero fue tentado primeramente Eva, y luego Adán pecó por seguir aquella transgresión. Entonces, en el tiempo ya, cuando en el tiempo de David sabía la realidad de la condición del hombre. Y por eso él sabía que era consciente de que arrastramos el pecado original, es decir, de Adán. Por eso, recordando en Salmos 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, está haciendo un previo reconocimiento de la condición del hombre. Pero ya nosotros, como pueblo israelita en aquel tiempo, habíamos recibido la ley real que Dios había decretado para la humanidad, para que salga de este estado de la condición pecaminosa que nos lleva a la muerte. Por eso dice en Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, en el tiempo de Moisés hace conocer la ley real para que el hombre salga de esta condición de muerte a vida. Entonces, el detalle es, amados hermanos, como hemos visto, que dentro de el sacerdocio que se había instalado para que enseñe la ley de Dios e instruya a todo el pueblo israelita, lo que pasa es que este proyecto de perfeccionamiento del hombre para liberarse del pecado no solamente se trataba de que iba a hacerse en una fase, sino comprende dos momentos, ¿no? Por decir, dos fases. El primer momento, cuando el hombre es nacido de la carne,
y es un hombre terrenal. En el segundo momento, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hemos explicado que el sacerdocio levítico, aún obteniendo la ley para instruir al pueblo, era necesario que se instale el sacerdocio de Melquisedec, porque esto ya no era por mandamiento carnal, sino era por mandamiento espiritual. Hemos explicado que la ley de Dios iba a venir ya en este segundo momento en el hombre espiritual, que el hombre iba a tener la circuncisión del corazón, es decir, la inspiración del Espíritu Santo, y recibir la ley en su corazón. Eso hemos estudiado en el libro de Ezequiel 36-26, y luego 27, verso 27, y así establece un pacto, como lo dice en Jeremías, no como lo que hizo con nuestros padres, sino como en este tiempo hace una renovación. Ahora, para nosotros entrar a este nuevo pacto, amados hermanos, que es el mismo pacto de la ley, sino que es una nueva fase, ya que es espiritual. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, paga el pecado del hombre para que entre a una fase que ya no es terrenal, sino es espiritual. Y la ley ya es dada no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Hasta ahí, amados hermanos, estamos entendiendo. Por ello es que decía nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan 3:3 a Nicodemo: es necesario que el hombre nazca otra vez, si no, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se queda asombrado, ¿no? Y le dice: no te maravilles lo que te digo, es necesario nacer otra vez. Es decir, que si bien el hombre había nacido en la condición terrena, como en el tiempo de Adán, tenía que nacer en la condición espiritual. No dejando de ser un hombre carnal, sino, es decir, que el espíritu iba a ser sellado en su corazón, para que el hombre tenga en el corazón los mandamientos y cumpla así el propósito de la ley de Dios, que el hombre sea perfecto. Hasta ahí vamos entendiendo. Entonces dice en 1 Corintios 15:45 al 48, y vamos a entender: lo espiritual no es lo primero, sino lo terrenal. ¿Cuándo es lo terrenal? Desde la época que se enseña la ley, ¿no? Y el hombre literalmente recibe la ley, es instruido bajo el sacerdocio levítico, y bueno, no llega a la condición de ser espiritual. Llega en la condición de ser todavía un hombre carnal. Pocos llegan a ser espiritual y llegan a alcanzar la confianza de Dios, y son los profetas. Pero mayormente no todos llegan a ser espirituales. Entonces, los profetas tenían de parte de Dios una comunicación mediante revelación, y le decía lo que iba a acontecer a todos, ¿no?, los del pueblo de Israel. Y advertidos así, ellos volvían a pecar, es decir, vivían de acuerdo a la carnalidad del hombre terreno. Pero llegando nuestro Señor Jesucristo, entramos a una nueva fase en que el hombre nace de nuevo cuando recibe el Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo, amados hermanos, tenía que suceder algo. Tenía que pagarse el pecado del hombre. Por eso dice en Romanos 5:17:
Porque si por un delito reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, viene el momento en que Dios perdona al hombre sus pecados para que el hombre cultive un camino conforme a lo que Dios ha estipulado para la perfección del hombre. Es decir, que cumpla sus mandamientos, pero en esta etapa, hermanos, ya con el Espíritu Santo sellado en su corazón. Ahora, esto lo decía nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan del 7:37 al 39, que el hombre y los que buscaban a Dios, los que tenían sed de Dios, entonces decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenía que beber de esa agua que es el Espíritu Santo. Por eso decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. En las Escrituras habla vientre, pero el maestro descifra que se está refiriendo en su corazón. Es decir, agua viva correrá en nuestro corazón. ¿Qué es agua viva? El Espíritu Santo. Eso nos lo explica nuestro maestro. 7:39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no estaba glorificado. Es decir, en esta segunda etapa el hombre tenía que ser sellado, todos los que tienen sed de Dios. Por eso decía, tienen sed, vengan a mí y beban esa agua que es para la vida eterna. ¿Qué era esa agua? Vuelvo a repetir, lo que iban a recibir los creyentes, los que reciben al Mesías, los que creen en Él. Entonces, todo esto, amados hermanos, es parte de una obra. Y esto vamos a explicar. ¿Cuál es la misión del Hijo de Dios? ¿Cuál es su obra? ¿No? Para que el propósito de Dios, que es la perfección del hombre, y por ende, para que halle la vida eterna. El propósito final de Dios es que el hombre obtenga la vida eterna, pero ¿cómo va a obtener la vida eterna? Guardando sus mandamientos. Eso lo hemos escuchado ya en Mateo. Cuando el hijo, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos es el camino para perfeccionarse. Entonces, Dios nos da algo que vamos a poder cumplir, pero requiere esfuerzo, sacrificio, voluntad. Ahí el detalle, amados hermanos. ¿Queremos entrar a ese camino de esfuerzo? Pregunto. ¿Queremos entrar a ese camino de sacrificio, de tomar esa cruz y cargarla? ¿Queremos perfeccionar nuestra vida hacia la santidad? Planteamos esta pregunta a todos nosotros, público en general, e israelitas. ¿Queremos? Es una lucha, es un tránsito, es un camino hacia la perfección, hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por ello,
para ese plan de Dios, que el hombre obtenga la vida eterna, para ese propósito de Dios, que el hombre cumpla la ley real que está decretada para todo el universo, entonces Dios había planificado una obra con su Hijo. Pero vamos a escuchar cómo es esa obra desde el principio, por no decir antes del principio del mundo. Ya todo estaba planificado. La mente sabia de Dios ya lo tenía, hermanos. Eso Dios no está improvisando lo que está pasando ahora. Es parte de un plan. Es parte de ese plan divino, esta obra que va a hacer. Que venga el Hijo de Dios a pagar el pecado del hombre y el hombre salga de muerte a vida. Pero vamos a escuchar este primer audio. Cómo Dios creó la luz de la nada y quién es la luz y para qué lo crea. El audio 49. Hijo unigénito, Miguel Arcángel, él es luz. Hijo unigénito es el Hijo de Dios que está en el cielo. En el nombre del Hijo unigénito, en el nombre viene otro, en el nombre del Hijo unigénito viene otro. Y el que no cree en el nombre del unigénito es destacado. Pausa, ahí nomás, un momento. Voy a repetir lo que dice el maestro, aquí dentro de la transcripción dice: Hijo unigénito es el Hijo de Dios que está en el cielo. El Hijo unigénito de Dios está en el cielo, no está en la tierra, está en el cielo. Pero en el nombre del Hijo unigénito viene otro. ¿Pueden creer eso, hermanos, lo que está hablando el maestro? En el nombre del Hijo unigénito viene otro. Y esto está hablando para la segunda venida. Y ya hemos aclarado un poquito que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir para levantar al Hijo del Hombre. En esta segunda venida, levanta un cuerpo que es el cuerpo del Hijo del Hombre y el Espíritu Santo dentro de él. Pero ojo, amados hermanos, y eso vamos a recalcar, el Espíritu Santo es uno y el Espíritu del Hijo del Hombre es otro. Es decir, el Espíritu del profeta Ezequiel es otro. Pero eso vamos a aclarar más adelante. Ahora, lo que queremos es dar a entender que acá hay una obra complementaria. Nuestro Señor Jesucristo muere, se va al cielo y ahí permanece hasta el último tiempo. Y viene otro en el nombre de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo sustituye, sino viene en su nombre. Es decir, como que usted manda a una bodega, un ejemplo, y dice, dígale por favor que te dé este encargo que te estoy mandando y de parte mía. Es decir, de parte de nuestro Señor Jesucristo viene otro. Es decir, cuando el Espíritu Santo habla por la boca de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo volveré otra vez. Entonces, habla el Espíritu Santo que va a volver. Y eso hemos explicado cómo vuelve y levanta un cuerpo. ¿Y cómo es reconocido este Hijo de Hombre que es levantado con potestad del Espíritu Santo? Porque Él trae la ley de Dios. Y los que escuchan esta ley de Dios confirman por el Espíritu Santo, porque son sellados en su corazón. Y por eso dice, la ley fue nuestro ayo a Cristo. Porque reconocemos al Hijo del Hombre que ha traído
el testimonio de parte de Dios. Por eso dice, y el que no cree en el nombre del Hijo unigénito, eso es fatal. Entonces, en el nombre del Hijo unigénito viene otro. ¿Y quién es el Hijo unigénito? Sigamos aclarando. El audio, por favor. Ahora, anteriormente, es cierto. Ahora, un Hijo unigénito que se llama Miguel Arcángel. Y entonces Dios es espíritu, que estamos viendo de que la Escritura declara que Dios es espíritu. El Hijo de Dios en el cielo es espíritu. Y ese Hijo unigénito se llama Miguel Arcángel. Entonces de Miguel Arcángel viene la rama. La profecía habla de Miguel. Ahora el Mesías, y él mismo nace, de ese mismo nombre nace. Entonces Mesías es como que si ya dos, porque se está muy bien. Hablando ahora y por ejemplo, Miguel Arcángel, él es luz. Y ese luz que yo otro luz. Amén, aleluya. Ahora, entonces. Bien, explicamos este párrafo. Entonces dice, Hijo unigénito de Dios, amados hermanos, es Miguel Arcángel, y él está en el cielo. Que nadie nos confunda sobre el Hijo unigénito de Dios, y algunos a veces confundimos, ¿no? Y él es espíritu. Era espíritu, pero ahí después del pacto confirmado, él ahora está encarnado a la diestra de Dios. Ese es un estudio que vamos a dar también. Pero acá el maestro está declarando que su naturaleza del Hijo de Dios es espíritu. Dios lo creó de la nada. Es decir, el Hijo es un ser creado. Hermanos, escuchen al maestro. Entonces, de Miguel sale, dice, la rama del Mesías. Es decir, Mesías quiere decir ungido. ¿Ya? Ungido de Dios. Entonces, Miguel Arcángel dice, él es luz. Pero esta luz, que es Miguel Arcángel, crea otra luz en la tierra. ¿Ya? Este tema es un poco delicado y hermanos, vamos a seguir desarrollando. Con un solo audio no se puede entender, hay que ver el contexto de muchos audios, hermanos, para estudiar con mucha delicadeza y no acelerarnos. ¿Ya? Vamos a seguir. A ver. El poder político de la Escritura, Dios, sabemos muy bien que Miguel Arcángel muy bien, el Hijo de Dios, fue escogida en el reino de Dios. Bien. Como estamos escuchando en este último párrafo del audio, Miguel Arcángel, él es el Hijo de Dios, joya escogida en el reino de Dios. Es decir, en el reino de Dios, el maestro habla más adelante que es el reino de los ángeles. Y en aquel reino de los ángeles, el maestro nos dice que estaba en medio de los ángeles y los ángeles no lo reconocían porque él se mostraba como un ángel, uno más. Pero en la asamblea que hubo de los ángeles en los cielos, para que venga a hacer la obra de Dios aquí en la tierra, Dios lo da a conocer. Este es la joya escogida, es decir, a su Hijo. Ahora, como esta luz ha sido creada, es decir, Miguel Arcángel es la luz, él es un ángel que lo creó de la nada, entonces es un ser puro
que paga el pecado del hombre precisamente porque es puro. Cualquier hombre no puede dar su vida por los demás para pagar el pecado de la humanidad, sino tiene que ser un hombre puro. Por eso nace en una mujer virgen, porque así Dios había prometido a Abraham que de la simiente de Abraham iba a nacer el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Entonces nace el Cristo de la simiente de Abraham conforme al pacto, y una vez que ha nacido viene con un propósito, a pagar el pecado del hombre, pero para pagar el pecado del hombre tiene que ofrendar su cuerpo. Entonces vamos a escuchar este audio, amados hermanos, número 50, la luz en espíritu está haciendo obra. Entonces, la luz creó de la nada, el espíritu creó de la nada, y luz, ya no fue experiencia, digamos, puro, ya no fue sacar de la oscuridad. Entonces, ese espíritu vive. Usted siente entonces vive el espíritu delante de Dios, anda. Entonces la escritura declara cuando Moisés estaba, él está andando en el espíritu, y cuando recibió los mandamientos Moisés estaba en los cielos, también estaba allí la luz, el espíritu, y en su corazón recibió los mandamientos. Afuera de la escritura. Entonces, así está ahora. Bien, vamos a aclarar este audio, amados hermanos, que es delicado y a veces nos confundimos, pero hay que entender, amados hermanos, que Dios, al crear la luz de la nada, y luego en la asamblea de ángeles, como le vuelvo a repetir, muestra la joya escogida para que pague el pecado del hombre. Entonces tiene que ser carne, ¿ya? Entonces, ese espíritu desde aquel tiempo está haciendo obra. Entonces, en el tiempo de Moisés, amados hermanos, dice cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de piedra, la luz ahí estaba en espíritu y en su corazón recibió los 10 mandamientos. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio en contexto de que en el corazón del maestro están escritos los mandamientos, en ese momento el maestro lo había recibido, pero aún no había sido creado su cuerpo. Escuchen, hermanos. Ya. Era un proyecto, pero ya era un proyecto vivo. El Espíritu Santo estaba guiando a esta otra luz que ya era vivo dentro de un proyecto. Para Dios, estas cosas lo tiene dentro de su ciencia que a veces no alcanzamos a entender. Y nosotros, hermanos, vamos a aclarar en la medida que vamos abriendo el entendimiento sin apresurarnos. Vamos a estudiar delicadamente y entonces cómo es que recibe los mandamientos para este tiempo.
¿Ve? Es una cosa delicada, increíble, pero vamos a desarrollar conforme a lo que el maestro escucha, no a nuestro pensamiento como nosotros queremos entender, sino hay que entender al maestro. Si queremos nosotros hacer conclusiones apresuradas, hermanos, pecamos y hacemos pecar al pueblo. Y ahí entra un fanatismo que en realidad no deseamos. Entonces, explicando el motivo de la obra del Espíritu, para que el Espíritu Santo haga la obra, primeramente tenía que tener carne. El Espíritu Santo tenía que tener carne. ¿Ya? Esa carne germina dentro del vientre de una mujer, y ya sabemos de esto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el maestro nos explica en este audio 49, esa luz tiene que tener carne. A pesar que la luz ya está creada, no es que la luz requiere. Ahora, la luz, esta luz, alumbra. Pero esa luz que alumbra no se ve. Entonces, esa luz tiene que tener carne, queridos hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a entrar ahora. El contrato continuado de Dios para con Cristo, para que eso de Cristo, para que eso de la carne. Bien, vamos a explicar este audio. Si en la asamblea de los ángeles Dios escoge a su joya escogida, es decir, a su hijo, a Miguel, que era una luz que lo crió de la nada y que en ese reino de los ángeles estaba como uno más, pasaba desapercibido. Entonces Dios, al mostrar quién es el hijo, y eso es parte de otro estudio, ahí Luzbel se revela, se endurece porque él creía que era el hijo de Dios. Entonces, el Padre ya había planificado todo en el monte de Sión, donde ahí hace sus planes y ahí no entra nadie, ni los ángeles. Entonces, la obra que tenía que hacer el Hijo es que, como era espíritu, al bajar a la tierra tenía que hacer carne, amados hermanos. ¿Para qué? Para que pague el pecado del hombre y para que el hombre no pierda la condición para la cual fue creado, para que tenga vida eterna. Pero ¿cómo va a obtener la vida eterna? Guardando los mandamientos. Entonces estamos viendo el propósito de la ley. ¿Cómo es que el hombre puede obtener la vida eterna? ¿Ya? Y si desobedece, ¿cómo consigue la muerte? En este caso, Luzbel, ¿no? Él está sentenciado, él va a morir, porque él pecó contra Dios. Él peca contra la obra de Dios en estos tiempos, porque instaló en la tierra la maldad. Pero nosotros, que ya hemos conocido la frontera del bien y el mal, podemos elegir por libre albedrío cómo salir de muerte a vida. Entonces, ya estamos viendo cuál es el propósito de Dios, amados hermanos, al darnos la ley real por decreto. ¿Ve? Ya estamos entendiendo. Ahora, vamos a volver a aclarar esta parte cuando dice, cuando Moisés él estaba andando en espíritu, dice, y cuando recibiendo los mandamientos Moisés en tablas de piedra, también ahí estaba la luz en espíritu y en su corazón recibió los 10 mandamientos. Ahora, vamos a aclarar esto, amados hermanos, para configurar las cosas como deben de ser. Hay que escuchar el audio @199, el Espíritu Santo y el Espíritu de Ezequiel son diferentes.
Ahora, si uno habla del Espíritu Santo, es diferente, el Espíritu Santo de Dios es diferente al Espíritu de Dios. Otros dos espíritus, ¿no? El Espíritu de medio de la gente, de esa carne, el Espíritu Santo es de mí, el divino. El Señor habla, el Espíritu Santo le habla. Ahora, como se han dado, como que el Espíritu Santo tiene un corazón, es interesante su corazón. Es lo que nos tiene nosotros acá en el cielo. Y muy interesante para todos. Solo tiene 7 minutos. Bien. Vamos a esclarecer este audio, amados hermanos, repitiendo nuevamente hasta donde dice es divino. ¿Ya? Vamos a repetir por favor el audio hasta donde dice es divino. Ah, claro, dice el maestro. Ahora, si uno habla del Espíritu Santo, es diferente, el Espíritu Santo de Dios es diferente al Espíritu de Dios. Otros dos espíritus, ¿no? El Espíritu de medio de la gente, de esa carne, el Espíritu Santo es de mí, el divino. Pausa. Entonces, vamos a esclarecer, amados hermanos, esto. ¿Quién es la luz? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el espíritu de Ezequiel. Escuchen, hermanos. Hemos 2 veces y ustedes ahora cuando les envíe el audio van a escuchar. El espíritu de Ezequiel es un espíritu humano. El Espíritu Santo es divino. Pero cuando escucha el mandamiento en el tiempo de Moisés, el maestro dice que está recibiendo en su corazón una luz que había sido creado por el Espíritu Santo. Pero esa luz todavía no tiene cuerpo. ¿No? Pero ya en su corazón podía haber recibido el Espíritu Santo. Perdón, podía haber recibido los mandamientos. Habría recibido los mandamientos. Pero hay que señalar esto, la diferencia, amados hermanos. Ya. Entonces, la obra del Espíritu Santo es dar vida al quien va a tener en el corazón los mandamientos. Entonces, aquí sigue aclarando. Sigamos. El Señor habla, el Espíritu Santo le habla, ahora, como se han dado, como que el Espíritu Santo tiene un corazón, es interesante su corazón. Es lo que nos tiene nosotros acá en el cielo. Y muy interesante para todos. Solo tiene 7 minutos. Bien, entonces aquí estamos viendo, amados hermanos, cómo es el trabajo. El Espíritu Santo entra al corazón del Maestro. Y por eso es que cuando nosotros escuchamos la ley de Dios, el Espíritu Santo da testimonio de que Él es la persona que Dios ha enviado en nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Cuando el Maestro declara que el Espíritu Santo está en su corazón, cuando el Maestro dice, los 10 mandamientos están en mi corazón, no está mintiendo. ¿Por qué? Porque ya recibió desde aquel tiempo en su corazón, porque en su corazón
iba a entrar el Espíritu Santo. Iba a crear, iba a levantar a Ezequiel, que tiene un espíritu humano. Por eso no hay que confundir el espíritu de Ezequiel y el Espíritu Santo. Son diferentes. Pero el Espíritu Santo entra a su corazón en el debido tiempo, en este tiempo, para hacer esta obra de dar a conocer la ley de Dios. Y ahora él tiene ese don, dice, ese ministerio. Tiene 7 ministerios, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios se reparte de él. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la potestad, ¿ya?, de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que el Espíritu Santo levanta al Hijo del Hombre, y cuando es levantado el Hijo del Hombre, está obrando el mismo Hijo de Dios. Actúan juntos. Por eso dice, no solamente el Espíritu Santo me habla, sino que está en mi corazón. Claro que esos detalles vamos a seguir desarrollando, hermanos. No quiero que se abrumen por estas cosas que estamos declarando, debido a que es necesario saber el propósito de la ley de Dios y cómo Dios instala la ley en el corazón humano. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Ya? Entonces, cuando le da esta orden al Hijo del Hombre, o proféticamente también al Elías postrero que restaura el pueblo de Dios, tiene que instruirlo en la ley. O sea, no va a venir improvisado, copia unos cuantos textos de la Biblia, como lo hacen por ahí algunos, ¿no? Y luego de ahí enseña y hace su congregación, pero nadie le dio esa autorización. Dios no le dio esa autorización, ¿no? Dios da la autorización cuando llega a su confianza y lo instruye. Esa instrucción le dio ya Dios. Y el Hijo del Hombre, por eso va al Hijo y Dios lo instruye. Por eso dice en este siguiente audio 61, instruido en la ley. El que instruyó en la ley, alguien, y es lo que tiene que venir al Hijo. Ahora eso, y el 4:12, bienaventurado el hombre a quien Jehová castigare, a quien Jehová, a quien tú, Jehová, castigare, me instruyere, me instruyere. Ahora, dice claramente, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová, castigare, me instruyere, me instruyere. Entonces, ahora, en Deuteronomio, capítulo 5:31 dice, y tú, éntrate aquí conmigo, y te daré todos los mandamientos y estatutos y derechos que nos hace enseñar, a fin de que nos pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Repito, que tú éntrate aquí conmigo, te daré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les hace enseñar, y a fin de que nos pongan ahora por obra en la tierra que yo
les doy para ustedes. Ahora, Romanos capítulo 2:17. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposando en la ley, que te glorias en Dios y sabes tu voluntad y aferras lo mejor en espíritu con la ley y confías que eres guía de los cielos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen gran forma de la ciencia y de la verdad y la ley. Ahí está. Ahora, por ejemplo, ahora Isaías dice aquí declara a quién preparó. Isaías 41:27. Yo soy el primero que he inclinado este pozo a Sion y a Jerusalén. Daré un portador y haré resguarda. Este es el varón, lo haré colocado en la ley. Y a él ordenó para que traigan las nuevas. ¿Nuevas de qué? Precisamente del bien de los mandamientos de Dios. Bien, hermanos, este es el último audio de esta lección del día de hoy. Y vamos digiriendo poco a poco el propósito de Dios al darnos la ley y a quienes da en el tiempo antiguo a Moisés y en este tiempo a Israel. Y muchos pensamos cuando leemos literalmente no está haciendo con el pueblo de Israel y con Moisés. Pero nosotros los israelitas sabemos que dentro de lo literal se esconde los secretos que solamente revela en estos tiempos, como se dice, a su profeta, y su profeta nos ha enseñado esto y con testimonio del Espíritu Santo. No es, como se dice, alguien quien viene y habla sin autorización o sin testimonio de parte de Dios. Nosotros sabemos que no es así. Entonces, dice, alguien tiene que estar instruido en la ley. Entonces, el que tiene que estar instruido en la ley tiene que venir al Hijo, dice. Entonces, como hemos leído nosotros en San Juan, que el que cree y el que ve al Hijo, ya él tendrá vida eterna. Entonces, él es instruido en la ley, según Salmos 94:12. Ahora, en Deuteronomio 5:31 declara, donde le dice, y tú estate aquí conmigo y te daré los mandamientos, estatutos y derechos que has de enseñar a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Eso nos dice ahora a los futuros israelitas. Hemos escuchado nosotros el tema de la tierra prometida, que es en un lugar que Dios ha escogido y que nadie conoce. Pensar que queda allá en la tierra de Canaán, donde ahorita hay genocidios, muertes, ambiciones por el poder, hermanos, es pensar carnalmente. Eso no es así. El Maestro nos enseña que iban a entrar solamente los justos, los santos, no ningún genocida, no ningún ambicioso, avaro, homicida. Entonces, hermanos, nos dice, ahora tú aquí tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes la voluntad y apruebas lo mejor
porque estás instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos, los que están en tinieblas. Enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienes la forma de ciencia y de la verdad en la ley. Estos textos, hermanos, son claves, que aparentemente está hablando en una circunstancia nada más así literal, pero esto está hablando sobre alguien quien sabe la voluntad de Dios, alguien quien sabe su propósito de Dios, y a alguien, como dice en Deuteronomio, a quien le da los mandamientos para poseer aquella tierra que ha prometido Dios a los hombres justos, a los hombres santos, ¿no? Por eso dice en Isaías, ¿a quién preparó? Yo he enseñado todas estas cosas a Sion, dice, para dar a Jerusalén un mensajero de alegres nuevas. Entonces dice, este es el varón instruido en la ley, Sion. ¿De qué iba a dar las buenas nuevas? De los 10 mandamientos, del bien de los 10 mandamientos. Y así, hermanos, vamos a seguir desarrollando quién es Sion, de qué se trata en profecías, y vamos ahí nosotros a entender poco a poco cómo es el propósito de Dios al dar la ley a la humanidad y cómo viene a darse en estas etapas del hombre terrenal y del hombre espiritual. Hasta aquí, amados hermanos, hemos avanzado en este día, hoy día martes 8 de abril, y agradeciendo a mis hermanos que siempre están pendientes, agradeciendo por las reproducciones que estamos viendo, amados hermanos, su aceptación de los estudios. Esperemos que sea para edificación. A cuantos mis hermanos que me dicen y me hablan por interno de que es para sustentar también sus prédicas, gracias a Dios, que prediquen lo que el maestro ha enseñado. También a algunos hermanos de diferentes iglesias que vienen escuchando lección tras lección, y se agradece, amados hermanos. Indignamente somos, al querer pretender enseñar estas cosas, sí, honestamente le digo, nadie es digno, amados hermanos, pero hay una responsabilidad y hay voluntad, y queremos nosotros alcanzar lo poco que se puede entender, ceñido siempre a la enseñanza de nuestro Maestro. Saludos a todos, un abrazo, amados hermanos, a todos mis hermanos del Perú y el mundo. Paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.